También incluye, porque el dominio público es hermoso, todos los días vemos a ver qué más puede incluir en realidad. ¿Esto saben qué es? Ahora que alguien cuente, para los que no saben. Es sacar una selfie el mono, ¿no? Sí. Es un mono que robó la cámara a un fotógrafo y se sacó una selfie. No saben de quién es, si es el mono, No. el derecho, si Sí, se sabe de quién es de todo, es de la humanidad. Es un dominio público. ¿Por qué? Porque no cumple con las leyes con la ley de derecho de autor. ¿Qué protege la ley de derecho de autor? Las creaciones humanas, originales. Y hubo salado lío, es linda la anécdota. El fotógrafo fue y posteó la foto en su blog, contando la anécdota. Esta foto de la saqué yo, le sacó un mono, estuvo buenísimo, no sé qué. Pues, en realidad yo no sabía que se le había sacado hasta que revelé el rollo y de repente vio que en el momento que se le había robado, había sacado varias y esta le había quedado bárbara. Entonces, es el propio fotógrafo el que confiesa que no sacó la foto, que la foto no es de él, no la sacó él, no hizo el clic. Entonces, ¿qué hizo un wikipedista genial? La levantó y se la llevó a Wikipedia. Y ahí el fotógrafo dijo, no, voy a hacer un juicio al wikipedista, Wikipedia, y empezó a reclamar y surgieron debates varios. En realidad, o sea, la conclusión a la que se arribó es de que no cumple con el requisito de creación humana original. No está dentro del mono. Habría que darle derecho de autor a los monos también, yo creo que varios apoyarían eso. Yo creo que no. Yo creo que no, pero bueno. Bien, y ahora venimos a algo que es importante. Estábamos hablando hoy de las fotos y que vos decís que tienen autor. Ya se sabe el autor. Bien, pero hay que decir quién es el autor. Al momento de publicar una obra en dominio público, tenemos obligatoriamente que decir que está en dominio público. Si no, hay una regla general. Ante el silencio, hay una regla general que aplica, que es la presunción de que todos los derechos están reservados, o ante la duda, hacer una investigación interminable, muchas veces interminable, hasta averiguar si está o no está. El silencio se interpreta el silencio no significa la puedo usar, nunca significa la puedo usar. Es o todos los derechos reservados o me pongo a investigar. Entonces, en proyectos de digitalización, si tenemos que hacer eso cada vez, muchas veces es desgastante. ¿Y qué pasa? Cuando nos encontramos con todos estos líos en un proyecto de investigación, Te va de vacación. no, es un desestímulo. Muchos proyectos de digitalización quedan truncos cuando empiezan con mucho entusiasmo los bibliotecólogos o los entusiastas de determinado autor o de determinado tipo de arte a analizar a ver si están haciendo las cosas bien o no, si pueden recibir una demanda, algo mínimo. O sea, en un principio te embarcas con todo, pero después te empezás, hay que investigar y ahí encontrás los problemas. Esto son las herramientas de dominio público que brinda Creative Commons para marcar las obras que están en dominio público. ¿Por qué son dos? Primero, es el sello de dominio público, es para marcar una obra ajena. O sea, yo encuentro una obra de Filiberto Hernández en internet y lo que hago es, puedo descargarla, la llevo para mi sitio y le coloco el sellito abajo para que el que visite mi sitio entienda que eso se puede descargar y cuál es el régimen. Pero no solo eso, sino que hay obras, por ejemplo, que no, una foto, le coloco el sellito y le pongo el autor, porque los derechos morales sí hay que respetar. A ver, en la Biblioteca Nacional, al no poner el autor, ni siquiera están respetando los derechos morales. Ese es otro tema también. O publicás algo. A ver, todo el mundo lo hace siempre, todos los días, pero eso no es excusa. Está bueno generar buenas prácticas.
Metadatos, ¿no? Sí, ahora después. No es solo. ¿Qué es ponerle un sellito? No es ni arriba de la foto ni nada. Hay como mecanismos Me adelantaste digitales. la clase, vamos, bueno. En repositorios, como los que manejan la biblioteca, ese sellito no solo está visible, puede estar a pie de página de la colección, ¿ah? Pero tiene que venir incluyendo los metadatos del objeto. Cuando nosotros manejamos un repositorio, por ejemplo, software DSpace, ¿ah? Maneja en sus metadatos, los campos esos que nos aburre horrible, a ustedes no porque es su tarea, pero a mí me aburre horrible completar, ¿ah? Incluye la licencia, ¿ah? Y en lugar de licencia tenemos que poner dominio público, ¿ah? Y hay que poner, completar todos los metadatos, ¿ah? Y ahí va la licencia también. Y la otra herramienta de dominio público que brinda Creative Commons no es sobre obra ajena, es sobre obra propia. En realidad es una renuncia, ¿ah? Esto es un sello que marca cuando detectamos que algo está en dominio público, algo que no hicimos nosotros, y esto es una renuncia por la cual yo publico y libero la publicación y le coloco la Creative Commons 0, CC0, comúnmente se conoce como CC0, para que solo sepan que yo renuncié a mis derechos. ¿Qué diferencia hay entre una licencia Creative Commons? Ustedes conocen la licencia Creative Commons, ¿no? Entre una licencia Creative Commons, y si no les invito a que vengan el año que viene al curso de Creative Commons, y la Creative Commons 0, las licencias son acuerdos entre dos partes, son contratos, ¿ah? La Creative Commons 0 es un acto unilateral de renuncia, ¿ah? Muchas veces el efecto de la Creative Commons 0 es muy parecido, depende de la legislación, depende de en qué país esté renunciando, pero muchas veces es muy parecido a cuando licenciamos con la licencia de atribución sola, ¿ah? Pero en realidad son dos actos diferentes, nadie tiene que aceptarlo, este es un acto unilateral. A ver, ya les adelanté bastante como para que lean esta frase y me digan qué les parece esta frase. Se las leo. El dominio público ha sido concebido como un espacio residual, pudiendo describirse como la faz negativa de los derechos individuales de la propiedad intelectual. De propiedad intelectual. ¿Qué notan ahí o qué reflexión les amerita? Sí, es muy peyorativo. No le gusta mucho el dominio público. Como